La iglesia. La iglesia tiene un gran propósito, el por qué el Señor Jesucristo la tiene aquí. Cada uno de nosotros que componemos la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, aquellos que nuestros pecados han sido perdonados, aquellos que el Señor en su gracia y su misericordia nos ha librado de la condenación eterna y nos ha hecho hijos suyos. Esa es la iglesia. También tiene grandes responsabilidades. Por eso, en esta mañana queremos hablar de la iglesia, la función de la iglesia, el propósito de la iglesia. Hoy en día se han inventado muchas formas de cultos en las iglesias para mostrar espiritualidad. Se hace muchas veces algún alboroto y lo determinamos como un actuar espiritual. La verdadera razón es que la iglesia necesita más que eso. Eso no nos identifican como una iglesia buscadora del Señor cuando pensamos aparentar espiritualidad delante de los demás. La iglesia de Cristo, la que Cristo compró con su sangre preciosa, es aquella iglesia que está dispuesta a proclamar el santísimo nombre de Dios ante un mundo que perece, ante un mundo que se encuentra terriblemente dañado. Esa es la iglesia. Si encontramos a través de la historia cómo la iglesia se desenvolvió, lo que vemos es que la iglesia era una iglesia obediente. El propósito de la iglesia es la obediencia. Y esto es algo maravilloso en la vida de los creyentes. Yo quiero invitarles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. En estos tres versículos y en el 4 definitivamente encontramos por qué la iglesia hoy en día está pasando por una gran tragedia espiritual. Hablo de tragedia espiritual. La iglesia, la esposa de Cristo, la hija del Señor, aquella iglesia que Cristo ofrendó su vida en la cruz del Calvario, esa iglesia que debería caminar de rodillas agradecida al Señor, de pronto se le ha olvidado su rol en este mundo y se desenvuelve de una manera que a veces cuesta distinguir si son o no creyentes. Es difícil. Usted dirá, pastor, pero que usted es fanático. No es cuestión de fanatismo, es cuestión bíblica. Dice así Apocalipsis 2, 2 al 4. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué iglesia? ¿Qué característica de esta iglesia? Una iglesia que el Señor comienza a describirla como una iglesia agradecida, trabajadora, sabia. Pero en el versículo 4 encontramos la tragedia de la iglesia. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es difícil entender. ¿Te acuerdas, hermano, hermana en Cristo, aquel día glorioso que Cristo tocó tu corazón
Cuando ese día tan maravilloso que seguramente nunca se te va a olvidar, cuando tú llegaste cargado de aflicciones, conflictos internos, pensando que para ti no había esperanza y que el Espíritu Santo comenzó a hablar a tu vida ese día tan glorioso de tu vida. El Señor comenzó a trabajar en tu corazón cuando empezaste a llorar y no te dio vergüenza que tu esposo, tu esposa, tus hijos, los hermanos te vieran. Sentías que había un quebranto de corazón, un dolor profundo por el pecado que habías cometido, pero que Dios en su misericordia te había abierto las puertas y ahora te había perdonado. Cuando saliste de la iglesia, del templo, y querías decirle a todo el mundo, yo soy un hijo de Cristo, yo soy un hijo de Dios, ¿te acuerdas? Ese es el primer amor, ese momento tan maravilloso, que no entiendes de seguro todavía por qué lloraste ese día, por qué corrían tus lágrimas por tus mejillas, pero fue el día glorioso que Dios, el Espíritu Santo, escogieron para perdonarte, para llevarte a los pies de Cristo y para decirte, eres importante para mí. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia, ese día glorioso, ese día tan hermoso que jamás se me va a olvidar. A mí jamás se me pueden olvidar fechas. No te voy a decir exactamente qué mes, qué día, qué año, pero te puedo contar la experiencia que tuve ese día. La lucha que hubo, el mismo enemigo estaba en luchas queriéndome llevar afuera sin Dios y vivir sin Cristo. El mismo enemigo me decía, no, no vas a poder. No, tú no puedes. Y yo allá estaba luchando con el Señor. Pero fue imposible decirle no a Cristo. Fue imposible rechazar esos brazos que se habían abierto, llamándome, quiero que seas mi hijo. Quiero que tú vivas conmigo. No pude rechazar eso. Y ese día pasé el altar. Y ese día sentí que un gran peso se me había quitado de encima. Yo me jactaba de ser una buena persona. Yo me jactaba de no tener problemas. Yo no había robado, yo no había matado, yo no había hecho nada socialmente que pareciera malo. Pero había rebeldía en mi corazón. Y ese es pecado a los ojos de Dios. Había autosuficiencia en mi corazón. Y ese día glorioso Cristo me llamó. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermana, cuando Cristo te salvó? Cuando el Señor en su gracia y en su misericordia no vio lo que tú eras, la forma como tú vivías, sino que te llamó y te dijo, ven, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. La iglesia. Pero esa iglesia, al pasar el tiempo, se ha ido decayendo. Y el Señor le dice a esta iglesia en Éfeso, a esa iglesia que era sabia en doctrina, que sabía distinguir en lo que era bueno y lo que era malo, que tenía un conocimiento profundo escritural, el Señor le dice, pero tengo contra ti una cosa. Después de todo lo bueno que habían hecho, el Señor les hace un reclamo de una cosa: has dejado tu primer amor. Qué difícil. Hermano, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, usted y yo, si tuviésemos que enfrentarnos de esa forma al Señor? Y que el Señor empiece a evaluar tu vida y a evaluar mi vida, y al final haya una cosa, una simple cosa: has dejado tu primer amor. Eso se le llama la gran tragedia de la iglesia.
ha dejado de funcionar como iglesia. Se ha envuelto incluso en la misma tecnología. Hace un mes y medio, tal vez me encontré con un hermano en uno de los parqueos de una de las tiendas de esta localidad. Yo lo saludo y le pregunto, hermano, ¿cómo estás? Él me dice, muy bien, hermano, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Y luego no hay de la pregunta siempre de rigor. ¿Y la iglesia cómo camina? Yo lo veo que él no muy contento. Me dice, la iglesia está como la comida de los hospitales. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Me dice, si tú caminas por los hospitales a las 11:30 de la mañana, sientes ese olor agradable, bueno. Y si ves la comida, la ves con mucha atracción. Pero cuando la pruebas, no tiene sabor. No sabe a nada. Ese es el problema que está pasando en la iglesia hoy en día. Me dice, hermano, hemos dejado no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija y encaminamos a la tecnología. El hermano como que estaba disgustado con algo que estaba pasando. No de esta iglesia, por supuesto. Con la tecnología ya no predican, ya no es el Espíritu Santo, es la lectura que llevan en sus máquinas electrónicas. La iglesia se ha olvidado dónde se encuentra el potencial, dónde está el poder de la iglesia. Pero recibiréis poder, dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lugar. Jerusalén, en todo lugar. Pero ahora, ¿qué está pasando con la iglesia? Obediencia. Yo voy a ver si puedo desarrollar 3 puntos. La televisión es bastante dura, pero con usted nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Ya comimos, no hay problema, nos dieron algo de comer. En Jonás capítulo 1, versículo 2, encontramos una actitud desobediente. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, el Hijo de Dios, tenía la misión no de decirles que tuvieran un arrepentimiento, sino de decirles, Dios ha decidido castigarlos por consecuencia de su maldad. Y Jonás, que tenía prejuicios con los ninivitas, dijo, yo no voy. Agarró para otro lado. Y yendo, ustedes conocen la historia, yendo para ese camino equivocado, la gran turbulencia, llegó. Ese gran movimiento llegó y ahí comienza el gran conflicto. Dios le da a Jonás una tarea que cumplir. Jonás la desobedece. Dios le dice a Jonás, ve a ese pueblo malvado que no tiene temor de mí. Diles que voy a castigarlos, que hay un juicio. Y Jonás, ya me imagino, Jonás que no quería ese pueblo, se frotaba las manos, dijo, yo no voy. Yo no voy porque ahora Dios ha dicho va a castigarlos. ¿Y para qué les digo? Que los agarre desprevenidos, les tire fuego del cielo y acabe con ellos. Jonás no estaba cumpliendo la misión. Dios le estaba dando una ordenanza. Dios le estaba dando algo que le estaba encomendando, algo importante. Y era el anuncio que él tenía que dar. Jonás decide huir de la presencia de Dios. Un segundo paso. No obedece y dice, yo me aparto de la presencia de Dios.
Y allí encuentra el castigo divino. No podemos escondernos de Dios. Usted y yo como creyentes no podemos decirle al Señor o engañar al Señor. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jonás sembró desobediencia, rebelión contra Dios, y la historia ustedes la conocen. La iglesia tiene la sublime misión de la obediencia, cumplir el propósito divino. Hay un mundo que perece afuera. Hay un mundo que está viviendo sin esperanza. Hay personas que verdaderamente no entienden, no saben lo que les espera en la eternidad. Usted dirá, pero se burlan hasta de los creyentes. Sí, seguramente usted y yo también hicimos lo mismo de alguna manera. Pero alguien tuvo compasión de nosotros. Segundo paso, lo encontramos, la iglesia tiene que despertar. Pablo le dice a los efesios, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La tragedia de la iglesia no solamente es la intención desobediente, sino también que la iglesia está pasando por un adormecimiento espiritual. Ha dejado de funcionar. ¿Se ha sentido usted? ¿Cómo se siente usted cuando se toman esas famosas pastillas para el dolor? El otro día yo tuve un problema y yo me tomé una pastilla y yo le puedo decir que no pude dormir toda la noche. Cerraba los ojos y lo que veían eran puras tonterías. Una cosa horrible la que pasé esa noche porque estaba entre dormido y despierto, no sabía qué estaba pasando. La iglesia puede ser que está pasando tenga esta misma actitud. Está entre dormida y despierta, queriendo captar la enseñanza, el mensaje divino, pero también queriendo dormir. En Proverbios capítulo 10, versículo 5, dice esto: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. La gran tragedia de la iglesia. En Jonás 1:6 encontramos al jefe del barco donde iba Jonás y le dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué triste es que un inconverso, un hombre que habían pasado la noche en la turbulencia, clamando a sus dioses falsos, y no habían recibido respuesta, y aquel Jonás que tenía al Dios vivo, el Dios creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe, estaba en el fondo del barco durmiendo. Y se baja el jefe del barco y lo halla bien a pierna suelta, y él le dice, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Qué triste es que los inconversos nos tengan que decir a nosotros lo que debemos hacer. Qué triste es que el inconverso tenga que decirnos, ¿qué tienen ustedes, Iglesia Bautista de Forest Smith, Arkansas? ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas? ¿Por qué duermen en un tiempo tan difícil? ¿Por qué como padres no somos luz en nuestros hogares? ¿Por qué tenemos tanta violencia en las casas, en las escuelas y en las calles? Porque estamos durmiendo tranquilamente. Estamos dejando que el enemigo tome a nuestros hijos y se los lleve. Los someta a la inmundicia, al pecado, a la maldad, y nosotros simplemente estamos durmiendo. Y entonces la gente tiene que decirnos, ¿qué tienen, dormilones de la primera iglesia bautista?
¿Qué les está pasando a ustedes? Es triste. Y usted dirá, pero pastor, si yo les digo, yo les enseño a mis hijos. ¿Sabe una cosa? Tus hijos quieren verte de rodillas, orando. Tus hijos quieren verte que seas un padre fiel, una madre fiel. Tus hijos quieren verte que en tu vida haya un cambio. Que tu vida pueda reflejarse en la vida de ellos. Y cuando ellos vean esa actitud tuya y mía como padres, entonces nuestros hijos van a querer seguir a Cristo. Pero es una tragedia muy grande, es muy difícil la que está viviendo la iglesia hoy en día. Este pasaje, estos dos textos bíblicos demuestran la gran tragedia o revelan la gran tragedia de la iglesia hoy en día. Tragedia. El desperdicio de tiempo es algo que avergüenza a Dios. Muchos creyentes hemos perdido la misión de la iglesia. Muchas iglesias están más enredados en toda la tecnología. Muchas iglesias están enredados queriendo alcanzar más y más. Pero sus corazones vacíos, sus almas sin esperanza. Y ellos a poco dicen, ay, que yo por rato no quisiera ir ni a la iglesia. Me encuentro tan mal, tan desesperado. Hay tanta situación difícil en mi vida. Haz una revisión en tu corazón. Haz un análisis de tu vida. ¿Por qué? De las situaciones que están pasando. El hijo que duerme en tiempo de ciega, dice la Biblia, es hijo que avergüenza. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Y quizás Dios tenga misericordia. Qué difícil es. Usted y yo, desde el momento que creímos, tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras familias, quiere destruir tus hijos, quiere destruir la iglesia. Porque él está opuesto a todo lo que es de Dios. Él no puede atacar a Dios. Jamás lo va a poder, ni lo intenta, porque si lo intenta se acaba. Pero sí puede atacar la pertenencia de Dios, que es usted y yo. Y él quiere meterle el engaño, la duda, la cizaña, para quitarte la esperanza. No tu salvación, la esperanza. El primer amor. Ese amor que tuviste el día que creíste. Ese amor que sentiste que ibas en las nubes, que no los puedes explicar. Ese amor que te hace sentir y que te hace vibrar de vez en cuando, debe devolverte. Los que me ven por la televisión, los que me ven por el internet, yo les quiero decir una cosa. Como iglesia, vuélvanse a Dios. Dios tiene un propósito con ustedes. No dejen que el enemigo tome tu familia, tome tus ciudades, tome nuestros hogares. Levanta.